Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de la infancia migrante y vulnerabilidad ante la represión. Los flujos migratorios de mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañados ha sido una de las constantes en los últimos tiempos, algo que cambia drásticamente con lo que era la experiencia de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, en el que el día de hoy, vemos cómo ya empiezan a cambiar, y esto evidentemente trae muchos problemas de violación de los derechos humanos a los que son víctimas los migrantes, y este grupo aún más vulnerable todavía, evidentemente pues presenta más problemáticas. Y tenemos que hablar de eso, este asunto que está pasando en cuestión de las presiones que está ejerciendo Donald Trump en contra de la comunidad internacional, pues evidentemente va a pegar a todos los migrantes y mucho más a los niños migrantes. El día de hoy no vamos a hablar de estos niños que van intentando llegar a Estados Unidos, sino aquellos que ya están allá. Hace unos días publicamos una noticia de una menor de 11 años que se suicidó ante el acoso, el bullying a la que fue sometida en la escuela en la que asistía. Sus compañeritos presionándola y hostigándola con amenazas de que iban a hablarle a migración para que fuera por sus padres. La niña pues no soportó la presión y se quitó la vida. Esto es una noticia que salió a la luz y que nos da un panorama de lo que podría realmente estar pasando en Estados Unidos, de cuántos casos no llegan a publicitarse, ¿no? Y vamos a hablar de eso, de lo que está pasando en Estados Unidos, pero también de lo que pasa aquí en México, perdón. Bueno, en Estados Unidos, ¿qué está pasando? Estas presiones que está sobre ICE, haciendo las redadas, toda esta información que está dándose por todos lados, pues ha llegado a las aulas, en donde muchos niños no están asistiendo a clase ante el temor de los padres de poder de ser deportados, y hay otros tantos que sí están llegando. ¿Y cómo están siendo manejadas estas infancias en Estados Unidos? Ya también presentamos hace también unas semanas las acciones que estaba presentando el Distrito Escolar de California, en el cual ya se había informado a los docentes, a todos los trabajadores de las escuelas, el no participar, no colaborar con ICE en cuestión de detenciones, y pedir a ICE que no entrase. Ya había protocolos. Evidentemente estas no son las medidas suficientes para poder contrarrestar el daño que ocasionan estas políticas xenofóbicas que están implementando Donald Trump, en el cual pues ha seguido a un paso más allá, que es hablar con los menores, con los niños. Y para ello hay un artículo bastante interesante de Jim Cason y David Brooke, que titulan "El clima antiinmigrante impactará la salud mental de los niños". En este artículo, que lo pueden encontrar en el diario La Jornada, dice: aquí en la punta sureña de Estados Unidos, defensores de derechos civiles y organizaciones comunitarias están aconsejando a los niños guardar silencio si las autoridades llegan a sus escuelas, a los parques donde juegan o a sus casas, para evitar delatar a sus amigos o familias indocumentadas, mientras grupos de bienestar social advierten que habrá consecuencias de salud mental entre los menores bajo el nuevo clima de temor por arrestos y deportaciones. Y aquí muy pocas veces se habla de este daño que se le está causando a los niños, a estos que les están diciendo: no digas nada si te vienen a preguntar, porque se van a llevar a tu familia. No es una información que los niños deberían de estar recibiendo. No es un asunto del que deberían de preocuparse, puesto que al final de cuentas son personas inocentes que llegaron a Estados Unidos, ya sea de manera indocumentada, o que son hijos de personas que tomaron la decisión de viajar a Estados Unidos de manera indocumentada y que no tienen ninguna culpa, y que el día de hoy el gobierno de Donald Trump también los está presionando y amenazando. Pareciese que no influiría nada, pero un niño que está pequeño, que no entiende de estas guerras políticas, de este manejo de la información que está haciendo Donald Trump, se ve atemorizado ante la idea de que les pueden quitar la ciudadanía, de que crecen, a pesar de ser ciudadanos norteamericanos, crecen con la mentalidad de que son indocumentados porque sus padres así lo son. Todo esto causa un enorme daño psicológico en los menores.
más allá de aquellos que ya sufrieron que han sido víctimas de la pobreza, de la violencia en sus comunidades y que tuvieron que salir de sus lugares de origen para poder emprender todo el camino para llegar hacia Estados Unidos, y que ya sufrieron bastante este daño psicológico y que llegan allá y que ahora otra vez vuelven a sufrirlo sin ver en qué momento pueden estar estables. Ellos no entienden de las políticas, de las fronteras, no entienden de nada, pero sí del temor de poder verse separados de sus familias. Es muy complejo esto. En este artículo también dice que estamos hablando de los gremios de maestros, que entrevistan a una de personas de los distritos escolares allá y dicen que están hablando con los gremios de maestros para capacitarlos y que puedan recordarle a los niños que aún sin agentes de inmigración y aduanas del ICE se presentan con una orden judicial, ellos tienen derechos constitucionales, incluido el de no responder preguntas. Evidentemente esto pues sí tienen sus derechos, pero los niños ¿qué saben de derechos? ¿Cómo van a poder intentar defenderse sobre de esto? Ellos deben de estar pensando en otras cosas y no en esto, y evidentemente esto va a repercutir. Aquí también nos dicen que durante los últimos 3 meses, las 80 organizaciones que integran la FLIC han conformado ejes comunitarios en los que gente puede protegerse y también buscar aliados en sus comunidades, colonias y pueblos. Aquí nos pintan en este artículo, les invito a que lo lean, es un artículo bastante extenso en el que es toda la situación de lo que está pasando con los niños, ya sean migrantes que están en Estados Unidos o hijos de migrantes que están en Estados Unidos, para tener una pequeña idea del daño psicológico a los que están sufriendo ellos. Es algo no solamente que pasa en Estados Unidos, lamentablemente en nuestro país también. Muchos de estos niños que ya sufrieron lo que voy a describir ahorita, el día de hoy tienen que sufrir lo que están viviendo en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en México? Para muestra un botón, algo de lo que pasa aquí en Ciudad de México, encontramos un artículo también muy interesante de Blanche Petrich, titulado "En la Fiscalía de la Ciudad de México, rezago de 12,000 carpetas por abuso sexual a menores". Uno de los grandes problemas de los niños, niñas, adolescentes, mujeres sin acompañamiento es precisamente la agresión sexual. Y en este caso, aquí en Ciudad de México, ¿qué es lo que está pasando? Que nos da un panorama de lo que podría estar pasando en otras entidades que habrá que seguir hacer esa investigación. Aquí nos dice que la Fiscalía de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, la FIDCANA, que hasta hace un mes estuvo al mando de Miguel Ángel Becerra, están pendientes de resolución 12,000 carpetas por crímenes sexuales contra menores. De estas, son muy pocos los casos que se han vinculado a proceso. El rezago es muy grande, reconoció la penalista Sayuri Herrera Román, quien hasta el 15 de febrero estuvo al frente de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aquí nos dice que esta cifra de 12,000 niños en la ciudad que han sufrido y denunciado agresión sexual solo fue uno de los amargos hallazgos que salieron a la luz cuando Herrera Román ordenó que en las 7 fiscalías especializadas que estuvieron a su cargo se aplicaran métodos de análisis y reubicación de carpetas. Esto es 12,000 casos que fueron denunciados. Recordemos que uno de los grandes problemas sobre los niños migrantes, esto es algo que pasa a los niños en general, pero la comunidad migrante, por ser más vulnerable, evidentemente muchos de ellos no denuncian y siguen su camino. Si esto está pasando en México con niños mexicanos, nada nos dice que los migrantes no estén siendo abusados todavía más. Y aquí no se da un reporte de cuántos de estos niños eran migrantes y que lo reportaron, pero en los estudios que hemos nosotros revisado, la mayoría no lo hace. No denuncia. Aquí nos dice que cada semana entre 40 y 50 mujeres denuncian haber sido víctimas de agresión sexual. Habla de mujeres en general, no está hablando de mujeres migrantes. Las mujeres migrantes pocas veces denuncian. Dice, es decir, 200 mujeres son violadas cada mes en la ciudad. Dice que esa dependencia recibe entre 1,200 y 1,600 denuncias cada semana. Habrá que ver cuántos no se revisa. Y traen bastantes estadísticas muy interesantes. Aquí que los invitamos a que lo revisen. Esta información ya está en nuestra página de Facebook, donde lo pueden leer el artículo completo. Dice, en cuestión de los niños, dice que cuando llegaron estas personas, los nuevos encargados a la dirección, a la coordinación de delitos de género,
se percataron de que la violencia sexual contra menores es invisibilizada y no había sido dimensionada ni siquiera por las autoridades. Dice que la mayor parte de estas denuncias se atendían en la Fiscalía Especializada de Violencia Familiar, que tiene a cargo 40,000 carpetas de investigación, cerca de 600 por semana. Simplemente no se puede resolver tanto. Tocaba entonces priorizar. Se ordenó que se detectaran entre ese cúmulo de carpetas las de agresiones sexuales contra niños para atenderlas de otra manera. Dice que no se puede investigar del mismo modo delitos contra menores que contra adultos. Y evidentemente aquí nos habla de un gran problema que es con los menores, lo que está sucediendo, y el otro es lo que estaría ocurriendo en aspectos para adultos, en el cual se revolvían de la misma manera, y pues evidentemente esto pues afectaba al final de cuentas, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces aquí tenemos muchas situaciones. Una es los niños que están en Estados Unidos, cómo están siendo víctimas de esta persecución, en el cual ya hay acciones que intentan defenderlos. Por ejemplo, estas demandas de varios distritos escolares para impedir que se acerque a las escuelas, a las iglesias, a los hospitales, algo que está siendo no escuchado por el gobernador Donald Trump, pero que nos demuestra algo más allá, que es alguien que no se está visibilizando el daño que se les está causando. Se les está hablando mucho de los migrantes que van a ser deportados, de que México los va a recibir con los brazos abiertos y otros tantos países igual, pero se deja de ver el gran problema que están causando en una infancia en Estados Unidos que no tienen idea de lo que está ocurriendo. Eso en el aspecto de Estados Unidos. En México nos damos cuenta cómo la violencia en general sigue siendo un gran problema de seguridad nacional que debería atenderse todavía más, que es insuficiente el número de personas que hay atendiendo los casos, y más allá de que es insuficiente, no se está diferenciando cómo ayudar a unos o cómo resolver ciertos casos, siendo que las menores, pues evidentemente es una manera totalmente diferente de cómo entrevistar a un niño menor. Y estos problemas que están pasando en México, de estos números que nos dan evidentemente el día de hoy, México, por ser un país de paso en donde ha habido un aumento de migrantes que están recorriendo nuestro país, pues evidentemente son víctimas también de estos delitos. De aquellos que se están quedando, posiblemente sean los que puedan en cierta medida estar denunciando, pero la mayoría no denuncian, ni niños ni mujeres denuncian. ¿Por qué? Porque ellos quieren pasar, quieren seguir, y además de que no quieren ser revictimizados, que si ya fueron objeto de algún tipo de abuso, saben que al llegar a denunciar vuelven a tener que vivir esto, y que muchas de las veces se les quiere inclusive hasta culpar de estas cosas. Es algo que tiene que cambiar drásticamente. Y por último, todo esto que nos trae la ayuda que van a recibir el día de hoy. México ha dicho que se va a ayudar de muchas maneras. Yo sigo diciendo que la ayuda pues es bienvenida, pero hay que tener en mente que es insuficiente. No importa lo mucho que se haga, que se debe de hacer y que se agradece, pero siempre va a seguir siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque la deuda histórica con la comunidad migrante, tanto los que están allá, como los que regresan, como los que van de paso, como los que están a punto de salir, es demasiado grande el problema. Entonces sí hay que agradecer y decir cuál es la ayuda que se está dando, pero también estar constantemente diciendo que por el momento no es suficiente y que se ocupa más y cada vez más. Esto no quiere decir que minimicemos los esfuerzos que se está haciendo, y uno de ellos precisamente es el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México, ¿no? Encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum. En este caso se le ha encomendado a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tome ciertas acciones en las cuales, bueno, pues estaremos viendo cuál es su desempeño. Recordemos que en campaña, una vez que Claudia Sheinbaum era la presidenta electa, habló de su gabinete, y muchos piensan que el Instituto Mexicano de los Mexicanos en el Exterior sería quien se encargaría de esto. Claudia Sheinbaum lo dejó bien claro, que quien se encargaría del tema migrante sería Secretaría de Relaciones Exteriores con Juan Ramón de la Fuente. Entonces, para muchos están esperando que con la llegada de Tatiana Cloutier muchas cosas cambien, al menos en el discurso de Claudia Sheinbaum no era el posicionamiento de este instituto, que habremos que ver ya una vez que agarre el control por completo Tatiana Cloutier, que es lo que va a promover a través de este instituto para poder ayudar a la comunidad de mexicanos en el exterior, en donde evidentemente la mayoría son migrantes,
inmigrantes indocumentados o que en algún momento fueron documentados en Estados Unidos, y que una de las propuestas que he ofrecido es el de crear este instituto y crear una secretaría del migrante, porque esta secretaría podría ver al mexicano, no nada más al que está allá, sino al que está aquí, pero también atender los flujos migratorios que están atendiendo. El fenómeno migratorio es un fenómeno que nos va a afectar a todos de una o de otra manera, y que debería de haber una secretaría especializada en esto para poder coordinar todos los esfuerzos de las diferentes dependencias en las que de uno o de otro modo tienen contacto con el tema migrante, que en el video de las políticas migratorias de Estados Unidos hablo de todas las dependencias que están relacionadas de una u otra manera con el tema migrante. Bueno, ¿cuál es esta página? El día de hoy es la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con la UNAM, acaban de lanzar hace pocas semanas una página que se llama Acción Migrante. En esta es un intento de ayuda en el cual, a la fecha, según los reportes que han dado, solamente 30 personas la han utilizado, al menos hasta hace unos días. Esto es algo que muy pronto, conforme nosotros le demos difusión, todos nosotros, empezará a tener más uso. Hay ayuda jurídica, igual que no hay que revisar para ver qué tipo de ayuda jurídica es, que normalmente es algo muy superficial, no se ahonda demasiado, pero la más importante, que es el tema del día de hoy, que es la ayuda psicológica. Se está ofreciendo, es algo que se ofreció durante la pandemia del COVID, que parece ser dio resultados. Yo no tenía información de eso, pero que lo están volviendo a utilizar aquí. Pueden entrar, hay bastantes recursos, hay una tarjeta de los derechos de las personas, hay orientación jurídica, salud mental, capacitación, sedes de UNAM en Estados Unidos. Evidentemente, pues las dos primeras, que es la orientación jurídica y la salud mental, es lo que más nos interesa en este momento por la amenaza de las deportaciones, pero la capacitación es algo a mediano plazo. Las sedes de UNAM en Estados Unidos también, en donde los migrantes pueden continuar con sus estudios, no se le ha dado la suficiente difusión a estas oportunidades de continuar los estudios allá. Aquí nos dicen que ¿qué es la UNAM Acción Migrante? Dice: UNAM Acción Migrante es una plataforma digital mediante la cual se ofrece en línea acciones de contención, orientación y apoyo a personas migrantes mexicanas y de otras nacionalidades que viven en Estados Unidos o que ya se encuentran en México. Es importante esto, y tenemos que recalcar que no nada más es a mexicanos, cualquier migrante puede entrar, que es uno de los propósitos que tenemos en el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes, tratar el tema migratorio, no solamente los mexicanos, sino de todos los migrantes en general, porque ya es algo que nos afecta directamente. ¿Cómo está conformada? Aquí nos dice: son especialistas de diversas entidades académicas de la universidad, que la universidad brinda atención psicológica, orientación jurídica y capacitación laboral, con la participación de 5 sedes de la UNAM en Estados Unidos: Los Ángeles, Tucson, San Antonio, Chicago y Boston. En la experiencia, no sé si tengan ellos el convenio con la Universidad de Phoenix, ahí en Arizona, en donde la Universidad de Phoenix, una de las labores que hace es ir a los centros de detención y dar tiempo para entrevistar a todos los detenidos, para darles una orientación de su situación migratoria, de qué es lo que pueden hacer, y en algunos casos dan la asesoría pro bono, o sea, de manera gratuita. En otras nada más dan una orientación muy por encima, y sugieren que se contrate a un abogado. Ojalá y sea de ese tipo. Es bueno saber que están haciéndolo lo respectivo en las sedes de la UNAM en Estados Unidos, porque son quienes conocen las leyes migratorias de Estados Unidos, que ya se había dicho también hace algún tiempo que se iban a capacitar estos abogados para poder saber eso. Habrá que buscar una información todavía más precisa. Tenemos aquí la tarjeta de los derechos, la cual es importante. ¿Cuáles son los derechos de las personas? Se está dando también en México. Aquí tenía, sí. Aquí el partido Morena, que es el que yo pertenezco y le estamos dando seguimiento, se está repartiendo en Estados Unidos una tarjeta roja, que es la que ha dado algo de resultado para informarle a la gente cuáles son sus derechos como migrante. Es una tarjeta que explica qué es lo que se puede hacer. Está larguita.
Sí, y esta ayuda, según informes en reuniones que he tenido, que en muchos lugares, ayer estuve en una reunión con el PSL, un partido político de Estados Unidos, que dice que también están apoyando estas causas migrantes y que hay en lugares en donde están llegando y poniendo desplegados de que la comunidad ya conoce sus derechos y que esto ha hecho que ICE no actúe de manera irresponsable, o sea, de manera arbitraria en la detención, sino que al saber que llegar y ver que los migrantes conocen sus derechos, ya la piensan dos veces para poder hacer este tipo de detenciones arbitrarias que en algún tiempo, por ahí del 2010 al 2012, se estuvieron dando, que el día de hoy, bueno, ya al ver eso saben que la comunidad está informada y que es más fácil que puedas defender sus derechos. Aquí nos explican por ejemplo, dice, le estoy entregando esta tarjeta porque no deseo hablar, o sea, es algo lo que tienen que traer los migrantes y cuando son detenidos por ICE, entregar esto, donde dice que le estoy entregando esta tarjeta porque no deseo hablar o tener más contacto con usted. Elijo ejercer mi derecho a permanecer en silencio y negarme a responder sus preguntas. Si me arresta, seguiré ejerciendo mi derecho a permanecer en silencio y negarme a responder a sus preguntas. Quiero hablar con un abogado y contactar a mi consulado antes de contestar sus preguntas. ¿Esto de qué sirve? Una, que como migrante, si yo no hablo, no le doy información a la gente de migración que pueda ser usada en mi contra. ¿Van? Todas las pláticas que se tengan pueden ser usadas en su contra. La gente va a buscar cualquier manera de meterlo en problemas. Pero supongamos que ustedes ya tienen una residencia o que tienen una ciudadanía y que son detenidos. ¿De qué sirve esto? Bueno, en el momento en el que son detenidos, son llevados, arrestados, evidentemente es una molestia, pero ya que está allá, no hay razón, a menos que tengan una orden judicial para que los detengan. Y pueden demandar por lo que es el profiling, el prejuicio, ¿no? Que lo que no deberían de estar detenidos así. Y entre más número de demandas hay y que la población migrante ahí empiece a ejercer sus derechos, más fácil que paren por completo la detención y masiva que están queriendo, y es algo que está dando resultados hasta cierto punto porque hay comunidad bien informada, pero también porque las promesas de Donald Trump fueron muy exageradas como lo que hace él, y que no puede deportar de esa manera porque Estados Unidos realmente depende de la mano de obra de los migrantes y no puede sacarlos a todos porque se va para abajo. También dice aquí, bueno, esta es la tarjetita, se corta, se lleva y se le entrega. La de Morena está más larga, más explicada, perdón. Pero las dos sirven. Y si no llevan la tarjeta, lo único que tienen que hacer cuando son detenidos es decir, no quiero hablar, me estás deteniendo, adelante, pero no sé por qué, me estás deteniendo, no deberías detenerme, no tengo por qué identificarme contigo, a menos que traigas una orden de arresto. Pero para ello es evidente que es necesario tener pláticas con abogados de migración que estén capacitados para dar esa orientación. Bueno, esta es nuestra entrega para el día de hoy de estos problemas que lamentablemente están aquejando a nuestra comunidad y en especial a un sector muy especial, muy violentado por mucho tiempo, que son los menores. Estas niñas, estos niños, estos adolescentes que sin deberla ni temerla se han visto envueltos en este lamentable problema de lo que es la migración irregular, la cual pues está pues ahora sí que impulsada, fomentada por Estados Unidos, que es el que se ha visto favorecido con esta migración. Bueno, pues ahí está. Espero que haya sido de interés esta información y pues empezar a ver más por estos menores que son los que están saliendo todavía más lastimados, más allá que los adultos, que de por sí pues ya el tema del migrante, lo que está sufriendo el día de hoy es bastante complicado y bastante severo. Pues creo que en las niñas, en los infantes es aún mayor este dolor. Bueno, pues como siempre los invitamos a que nos sigan acompañando, que le den like al video, que lo compartan, que nos inviten a sus familiares a que se suscriban al canal. Eso nos va a permitir poder llegar a más personas, que esta información llegue a más, que lo único que buscamos es que haya conciencia entre la población en general de que hay un fenómeno migratorio, una movilidad que nos pega de una u otra manera a todos, estar informados de qué es lo que implica el
el fenómeno migratorio, lo que implica hablar de migración, para poder entonces sí poder tener una mejor comprensión de lo que es este problema y ayudar a resolverlo. No la migración, porque nunca se va a parar, pero sí a tomar las medidas para que se termine la migración irregular y que podamos tener en un futuro muy cercano una migración como lo ofrecía López Obrador, que era una migración por gusto, porque quieren, no por necesidad. Y hay un trabajo muy, muy grande todavía por hacer. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.